¿Dios es bueno, hermanos? Sí, amén. Dios es bueno. Damos gracias al Señor por este nuevo día, esta nueva oportunidad que tenemos en vida de estar en el lugar que el Señor habla a su pueblo, a las ovejas. Amén. Dios es bueno y de tantas misericordias nos ha alcanzado a ti y a mí. Daremos siempre gracias por las vidas de mis hermanos aquí presentes, de todo aquel que tuvo la oportunidad en su tiempo, pues, prefirió estar aquí para escuchar las razones del Señor. Dios bendiga a todo aquel que pues por algún impedimento de trabajo no puede estar, si se siente mal o está en cama de hospital. Dios bendiga esa vida, que los ángeles lo cubran, lo acompañen y pronto se recupere. Hoy tenemos un nuevo tema. Dice el tema: ¿para qué estoy aquí? Pero el tema principal se llama propósito. Muchos, a pesar de los que ya están aquí, a pesar de los que ya están aquí y vienen y asisten, aún no saben por qué están aquí o por qué vienen aquí o para qué los traen o tienen que estar aquí. Bueno, el tema se llama propósito, porque bien saben los que están pues concentrados y han atendido las razones del Señor, saben que el Señor nos da la vida para un propósito. Y por eso el tema se llama propósito. ¿Por qué estás aquí? Porque tienes un propósito. Amén. Así que ya fue descifrado. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque tengo un propósito en mi vida. No vivas por vivir. No vivas como ese cantante que dice que vive su vida loca, dice él. Así quiere andar. Que no sea en tu vida y en mi vida eso. Sácalo, deséchalo. Tienes que estar sabiendo que Dios te dio la vida para un propósito. Y el tema está en Jeremías 2:13. Y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Bueno, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios de esta predicación, de estas palabras, de razones que el Señor traerá para nuestra vida. Bendito Padre, santo eres tú, Señor, poderoso Señor, grande en misericordia eres, serás por siempre y has sido, Señor. Tantas oportunidades, Señor, tú das, Señor, a todo aquel que cree en ti, Señor, a todo aquel que camina en esperanza, Señor, a todo aquel que asiste a este lugar. Tú das las oportunidades. Tú nos haces ver la luz del día, Señor. Pero vivimos la vida así, sin tema especial de la vida, creyendo que es vivir por vivir solamente. Mas tú, Señor, dejaste escrito en tu palabra, Señor, que todos en la vida, Señor, todos tenemos un propósito por el cual tenemos que seguir y luchar. Mas tú harás, Señor, en su tiempo, harás que ese propósito para mi vida, para la vida de mis hermanos,
se cumpla en su momento. A ti sea la honra y gloria, Señor. Permítenos, Señor. Permíteme, Señor, que de mi boca, Señor, salga solamente palabra que anime, Señor, que active los sentidos, Señor, que nos dé las fuerzas, Señor. Las palabras de verdad, Señor, son las que alimentan nuestro ser, Señor. Y solamente a través de esa verdad guardada en nuestra vida podremos a veces despejar, quitarnos ese mal que existe en nuestro ser, problemas en la vida. Solamente si atendemos tus razones, esas razones serán el escudo que necesitamos para estar protegidos siempre de esos dardos del enemigo que está al pendiente, esperando que alguien se descuide. Pero Dios poderoso, sé tú siempre nuestro escudo, Señor. Tú eres siempre nuestra esperanza, tú eres nuestra roca, nuestra torre fuerte, Señor. A ti sea la gloria y honra, Señor. Y que hoy, Señor, tu palabra sea guardada en los corazones de tus hijos, Señor. Y que no sea desechada, Señor, tomada en poco. Solamente escuchemos las razones del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén. Porque Él es poderoso. Él es santo. Entonces, tenemos la necesidad de un propósito. Cada persona tiene un propósito por el cual está viviendo. Aunque no lo haya articulado en palabras, el gran problema es que la mayoría posee una idea equivocada de lo que significa tener una vida con propósito. No vivas por vivir. Siempre sé claro, yo tengo en la vida un propósito que el Señor va a cumplir en mí. Estate claro y no dudes. Una meta no es un propósito. Ella debe ser parte del propósito. Por ejemplo, cuando un vendedor pudiera alcanzar sus metas de vender un número específico de sus productos, pero pudiera fracasar en su propósito de lograr ser libre en el mercado, líder del mercado. Desde que Adán cayó, el ser humano perdió su sentido de propósito y por lo tanto, desde entonces, hombres y mujeres han estado buscando la respuesta en lugares equivocados. Por eso lo dijo bien el profeta Jeremías. Para muchos hombres y más recientemente para muchas mujeres, el trabajo es el propósito para el cual viven. ¿Cuál? El trabajo. Desafortunadamente, eso no fue la idea de Dios. La Biblia es muy clara con respecto a nuestro propósito. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está en Efesios 2:10. Pero el hombre trae una idea equivocada de lo que en sí es el propósito que el Señor te dio en vida, te dio la vida. Ya crecimos. Bueno, entonces el propósito continúa, no se ha detenido. Dios ha preparado las obras que tú y yo deberíamos estar haciendo el día de mañana. Por lo tanto, lo único
que se requiere es descubrirlas para luego ponerlos en práctica. Él nos creó con el propósito de hacer esas buenas obras que ya había concebido en su tiempo del Señor. Él ya nos había vislumbrado. Dios ha preparado un camino por el cual debemos transitar. Esto, por supuesto, no significa que no enfrentaremos dificultades que también formarán parte para el propósito de Dios. Y por ejemplo tenemos el camino de Moisés. Moisés caminó por el desierto, ¿verdad? Que no fue nada fácil. Pero Dios siempre estuvo presente para cuando estaba la situación dificilísima. Abrió el mar y protegió a su pueblo mientras llevaba a cabo su propósito. Creo que muchas veces nosotros nos agotamos y flaqueamos porque estamos nadando en contracorriente. Al tratar de caminar en áreas y por lugares que Dios nos ha preparado para nosotros. Si está cierto, tú ya sabes por dónde andar, pero le buscamos 5 pies al gato siempre, ¿verdad? Entonces estás caminando en contracorriente de lo que Dios nos dijo. Algunos quisieran que Dios se apareciera y les hablara directamente, o anhelan tener la visión de un semáforo que le dé luz verde para que puedan continuar, para avanzar en cierta dirección. Pero esa no es la manera como Dios ha revelado tu camino. Para encontrar el propósito y la dirección divina para nuestras vidas, tenemos que esperar. Tienes que obedecer en la espera y en la actividad, persistir en la oración, meditar de día y de noche su palabra y observar lo que Dios está haciendo en nosotros y alrededor de nosotros. Pero si no observas, si ni te das cuenta, y si estás pero no estás, y si estás no escuchas, y si estás no guardas, y luego no saben ni para qué estás, o sea, ese es lo peor. Pero tú que estás cierto, estás entendido, sabemos que Dios nos dio un propósito en la vida. Finalmente, al ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, entonces nos percataremos si es que estamos dentro o fuera de su propósito. ¿Cuándo? Cuando estás sensible, estás atento, entonces vas a saber, ¿estoy dentro o estoy fuera del propósito de Dios que tiene para tu vida y mi vida? Cuando estemos caminando fuera de las obras que Dios ha preparado para nosotros, nos sentiremos, te tienes que sentir incómodo, ¿verdad? Si estás concentrado, insatisfechos, y no nos sentiremos plenos, ni llenos de gozo, ni de paz. ¿Cuándo? Cuando estás caminando fuera de la obra de Dios.
Y si está sintiendo esto, y aún así, y no sabe por qué lo traen, o para qué vino, o por qué está haciendo aquí, imagínense, el Dios soberano, porque Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Nos ha dado una labor y en la medida que la cumplamos, esa misma labor nos llevará de propósito y significado de una manera natural, hermano. ¿Y qué es lo que a veces retiene o nos detiene? O ponemos a veces pretextos, a veces no se puede. El trabajo. El trabajo es parte del propósito de Dios. Pero si no le pone sentido a lo que el Señor nos da como trabajo, entonces se te convierte en un dilema en tu vida. Como hemos visto, el propósito de Dios para nuestras vidas está muy vinculada a nuestro trabajo diario. Algunos cometen el error de pensar que el trabajo es una consecuencia de la caída de nuestros antepasados, de nuestros padres anteriores. Sin embargo, si leemos los 2 primeros capítulos de Génesis, veremos que el trabajo es una tarea que Dios creó y encomendó a Adán y Eva antes de que cayeran. Por lo tanto, al igual que el resto de la creación, el trabajo encomendado por Dios es algo bueno y satisfactorio. Entonces, que no sea pretexto, que no sea una carga. Ese concepto erróneo del trabajo como maldición también hace que algunos piensen que en gloria solo estaremos cantando alabanzas y levantando las manos. Dice la palabra que eso es un error. Cristo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Entonces no es puro, dice alabanza y tal. No. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por supuesto, en la eternidad nuestro trabajo ya no estará bajo la maldición de la caída, porque en la gloria no nos fatigaremos ni tendremos cosas que nos estorben, sino que estaremos completamente llenos de la satisfacción y la plenitud de Dios. Y Él dará a través de nuestras tareas hechas conforme a su voluntad para su gloria. Entonces, cuando estemos allá, va a haber actividad que tienes que hacer. No vas a estar, dice, día y noche alabanzas y glorificando. Tiene que haber actividad, porque el Dios poderoso aún trabaja. Y el Señor Jesucristo, su Hijo, es también. Entonces es necesario cambiar la forma en que hemos conceptualizado nuestras labores, sin distracción. Recordemos el mandato de Dios a Adán y Eva. ¿Qué les dijo? Sean fructíferos
y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Génesis 1:28. Todos los seres humanos estamos llamados a cumplir con ese llamado. Todos. Todo el que nace con un propósito. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de Dios, puestos al cuidado de su creación. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Porque estás al cuidado de su creación. Es cierto que el trabajo se ha convertido en algo difícil, producto de la caída y la entrada del pecado en el mundo. Pero debemos aceptar que el problema no es el trabajo, sino el pecado de nuestros corazones que nos hace tener una actitud displicente para con la voluntad de Dios. El problema no es tu trabajo, es la actitud displicente que traes en tu vida para con la obra de Dios. El problema radica en que el Señor Dios nos encarga una tarea y la empezamos con gusto, ¿verdad? Con fuerza, dicen los chavos, con todo. Gozoso entras, con mucha energía. Pero al poco tiempo nos aburrimos y deseamos ya mejor otra cosa. En lugar de estar agradecidos de poder servir a nuestro prójimo, porque estás dedicado a cuidar a la creación, tu prójimo. Nos quejamos, ya sea por el ingreso que percibimos en el trabajo, por las condiciones del trabajo, por la forma que el jefe te trata en el trabajo, o la manera en que otros trabajan mejor que tú. Entonces también está peor la cosa. Pareciese que nunca estamos satisfechos. Nuestra insatisfacción existenciales, como fruto de no estar satisfechos en Cristo, nos hacen creer que el problema radica fuera de nosotros. Vivimos con los ojos puestos en nosotros mismos y solo buscamos nuestros beneficios. Las cosas deben ser como yo pienso, a mi manera, o no debe ser, porque nada más estás pensando en ti mismo. No queremos trabajar para cumplir los propósitos del Señor Dios. ¿Por qué? Porque hay corazones rebeldes. Queremos que la obra en nuestras manos sea solo para nuestro provecho y para nuestra propia gloria. La rebeldía de la raza humana y el querer ser independiente del Creador ha formado parte de nuestra historia humana desde los inicios de la humanidad. Entonces, en Génesis 11, 2, 4 dice:
Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersos sobre la superficie de toda la tierra. Dice, por si nos perdemos, nos van a reconocer porque ya tenemos un nombre muy conocido. ¿Qué es lo que estas personas estaban queriendo encontrar al construir una ciudad con una gran torre? Su propia fama. Es lo que ocurre actualmente. Este pasaje refleja el vacío que la caída produjo en el ser humano, que lo lleva a buscar siempre un propósito egoísta y para su propia gloria, sin considerar la voluntad de Dios. Eso es muy malo. Es increíble pensar que después de nacer de nuevo, los que han nacido de nuevo, muchas veces el cristiano sigue luchando con estas tendencias, a menos que logre mantenerse enfocado en los propósitos de Dios. El ejemplo de Juan y Jacobo es esclarecedor y nos muestra que sin buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, podemos estar muy equivocados de nuestro propósito. Eso está en Marcos 10, 35, 37. ¿Qué quiere que haga por ustedes?, les preguntó Jesús. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El ser humano quiere encontrar su significado en sí mismo y en sus propios logros. Quiere encontrar su significado en sus propios caminos, no en los del Señor nuestro Dios. Por eso es necesario que te pongas en manos del alfarero, para que si tu molde está dañado, el Señor restaurará y hará un molde nuevo de tu vida. En palabras pasadas anteriores se habló de cómo nuestra pregunta de origen queda respondida al reconocer que el Señor es nuestro hacedor. Pero ese reconocimiento no es suficiente. Dios nos creó para luego dejarnos a la suerte. Dios no nos creó, Dios no nos entrega una misión y luego nos mira desde lejos, mientras intentamos entender cómo cumplirla. Dios no nos creó para que luego dejarnos a nuestra suerte. Dios te creó con planes y propósitos para
cada uno de nosotros. No te va a dejar al algarete. Ahí, como tú puedas, lucha solo. No. Él nos ha criado con todo lo que necesitamos para cumplir el propósito por el cual nos ha puesto aquí en la tierra. Y no solo eso, también nos sostiene y nos acompaña durante todo el proceso, a lo largo de todas las circunstancias que Él mismo ha orquestado para lograr lo que ha soñado desde que nos concibió en su mente. Dios es el alfarero que realiza cada una de sus obras de forma particular. Ninguna de ellas es exactamente igual al otro. Ninguno de nosotros somos iguales, porque el Señor así lo diseñó, así te hizo. Tú eres especial, no tienes otra copia. Eres genuino, porque así te hizo Dios. Que tengamos defectos, todos tenemos defectos. La condición en que estás, así te hizo Dios. Él hace floreros y tazas que tienen diseños distintos, conforme a propósito diferente, y los hace con cualidades diferentes. ¿Verdad? Yo admiro mucho a los músicos. Yo no puedo ni tocar la guitarra. Intenté, pero no se me da. No se me da. No sé por qué. Pero yo tengo otra cualidad, ¿verdad? Que tal vez el músico no tiene. Pero Dios le dio esa gracia. Gloria al Señor. Entonces, no somos iguales. Pero tú tienes un propósito, estate claro. El Señor Dios ya tuvo nuestro propósito en su mente desde el principio mismo de nuestra existencia. Él nos ha formado desde el vientre de nuestras madres, entretejiendo nuestros cuerpos y otorgándonos dones y talentos particularmente para cumplir nuestro propósito. El que es músico tiene un propósito. El que tiene otro don tiene un propósito por el cual le dio eso. Así que no nos debemos sentir mal porque yo no tengo nada. No, tienes que descubrir cuál es tu don que tienes, que el Señor te dio. Tienes un propósito en la vida, aunque es muy sencillo, pero es valioso para el Señor. El trabajo pierde su sentido cuando es hecho separado de Dios. Si estamos aquí, de lo que son constantes, el sentido se va a perder si nos separamos de Dios. Aún seas el mejor, aún toques lo mejor. Si estás ausente ya, no quieres, andas de medio desviadón, separado, es muy malo eso. El libro de Eclesiastés nos permite tener un vistazo de lo que sucede cuando separamos nuestro trabajo del Señor y su voluntad soberana. Eclesiastés 2:11. Entonces estamos viendo que tenemos un propósito en la vida.
Y no hay que venir por venir. Siempre que vengas, el Señor me va a enseñar algo, porque tiene un propósito para mi vida. Quiero saber a través de su palabra. Dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, dice el Señor, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eso sería muy terrible, hermano, que pasara en tu vida o en mi vida. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Dice el Señor: pues ¿para qué las hice entonces? Tanto tiempo me tardé. Mi creación que hice, tanto que me esforcé para que quedara bien, tanto lo dirigí, pero ya no quiere más. Y no he hecho nada bueno debajo del sol. ¿Cuántos no hemos tenido una actitud similar a la mencionada por Salomón? Porque solemos pensar: ¿para qué sirve esto que estoy haciendo? ¿O por qué razón me esfuerzo tanto? Pero esto no es la manera de pensar de una persona que vive de acuerdo con el propósito de Dios. Que eso nunca pase por tu mente. Amén. Me esfuerzo tanto y nadie viene y yo estoy aquí solito. No. Cuando quitamos nosotros los ojos de aquel que nos hizo para cumplir su obra, por supuesto que todo parecerá absurdo y sin sentido. ¿Cuándo? Cuando quita los ojos. Cuando ya no quieres ver más, no quieres continuar. Sin embargo, cuando ponemos nuestra mirada en el Eterno y vemos cómo cada una de nuestras acciones pueden ser parte de un plan perfecto para redimir, empezamos a encontrarle el sentido incluso a las tareas más sencillas y cotidianas. Si tu tarea es muy sencilla, lo más insignificante, para el Señor es de gran valor. Nuestro Dios es soberano y nos sostiene en medio de cualquier situación. Recordar que estas verdades nos mantienen ancladas y llenas de esperanza mientras caminamos buscando agradarle. Hagamos nuestra oración que el apóstol Pablo hacía por los colosenses. Colosenses 1, 9, 10. Esfuérzate, hermano. Deja que el alfarero moldee, te haga de nuevo si estás dañado, quebrado. Deja que el Señor moldee nuevamente y te haga una taza nueva para que le sirva, ¿no? Tendrás un lugar específico donde el Señor te va a usar. Dice Colosenses 1, 9, 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero esto solamente lo va a hacer los hijos de Dios, o varón de Dios, mujeres, hombres, que estén caminando y puestos su mirada, atento su oído, conociendo verdaderamente el propósito por el cual vienes cada miércoles, vienes martes o jueves, vienes el domingo temprano y estás atento, dispuesto a guardar. Entonces tendrás en tu corazón, en tu mente, tu deseo y pedir por los demás, así como lo dijo el apóstol Pablo para los colosenses, ¿verdad? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se está entendiendo? Amén. Incluso cuando todo parece imposible, Dios nunca dejará de ser nuestro Dios y nos ayudará cuando lo necesitamos para cumplir con las tareas que Él mismo nos ha encomendado, para ser hechos en su tiempo y no en el nuestro. Recordemos la exhortación del apóstol Pablo. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así debe ser nuestras oraciones por pedir por nuestros hermanos, al cual hemos visto medio decaído, o ya no viene, o no se encuentra, o le pasó algo. Tenemos que pedir por ellos, exhortarlos, animarle. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Lo puedes creer? Amén. Así sea. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, dice la palabra del Señor en Hechos 13:36, durmió y fue sepultado con sus padres. ¿Cuándo? ¿Cuándo murió? Cuando cumplió el propósito que Dios le había encomendado en su tiempo. Tú tienes un tiempo. Dios va a cumplir su propósito en ti, en cada uno de nuestros tiempos. Dios nos ha creado con un propósito y no moriremos hasta que ese propósito sea cumplido. Pareciera un poco, ¿verdad?, como de un sueño, ¿verdad? Pero si está escrito en la palabra de Dios, así es y así será, y se va a cumplir. A veces nuestra idea de Dios es muy humana, así como nosotros pensamos, y llegamos a pensar que en el Señor,
como alguien que hace planes pero que luego puede cambiar de opinión, o como alguien que no siempre puede lograr lo planificado, independientemente de las razones. Sin embargo, las Escrituras son claras. Samuel 15:29 dice: también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Él no cambia. Si el Señor tiene un propósito para tu vida, Él la va a cumplir. Él no va a decir, no, mejor luego porque están muy chavos, ¿no? Están muy jóvenes. O está muy enfermito. O le pasa algo. O sea, no. Él lo va a cumplir. El Señor cumple sus planes y nos invita a ser parte de esto cuando oramos. No buscamos cambiar su propósito, sino someternos a Él. ¿Y cómo oró Jesús? Mateo 6:10 dice: hágase tu voluntad. Así nosotros, Señor, tú tienes un propósito para mi vida, hágase tu voluntad. Simple. Meditar en estas verdades debemos llenarnos de paz y de tranquilidad. ¿Cuál era la confianza y la oración del rey David? Quien, como lo testificó Pablo, dice, murió luego de cumplir el propósito para su vida. Yo no sé el tiempo que el Señor tiene para mí, pero aquí dice: una vez cumplido el propósito por el cual el Señor me ha dado, el tiempo se terminará. Pero hasta que no se cumpla, ponte cierto, no vas a morir. Amén, gloria al Señor. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. ¿Y cuáles son las obras que están en las manos del Señor? Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Son las obras del Señor. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Eterna, oh Señor. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones, Señor, las obras de tus manos. ¿Lo crees? ¿Lo puedes creer? Amén. El Señor no abandona las obras de sus manos, sin importar quiénes somos humanamente. Puede ser una persona de escasos recursos. El Señor no te abandonará por solamente que estás así. El Señor no te abandonará porque estás enfermo. No, Él nunca te abandonará.
Nunca te van a abandonar, pues si tú te sientes sano, dices, yo las puedo. El Señor nunca te va a abandonar. El Señor nunca te va a abandonar si tú eres débil. Nunca te abandonará. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, ¿la condición le importa? No. No. Seas rico, seas pobre, estés sano, estés enfermo, seas fuerte, estás débil. Dios cumplirá. Porque en Filipenses 1:6 dice, Él terminará la obra que comenzó en nosotros. ¿Y ya comenzó en ti? El Señor cumplirá su propósito en tu vida, Frank. Amén. Seamos diligentes con lo que nos toca y démosles el resto a Dios y Él se encargará de eso. Cuando nuestra misión termine aquí en la tierra, el Señor nos llamará a su presencia. El apóstol Pedro escribió, Primera de Pedro 2:4. Pero ustedes son linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin, o sea, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vean, es para que anuncien las virtudes. Ese solo versículo nos deja ver cuán privilegiados somos al haber sido elegidos por Dios y haber sido constituidos por Él como sacerdotes cuyas vidas se ofrecen sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Tú eres un sacerdote santo. Tú eres dice aquí, de linaje escogido, pueblo adquirido. El Señor no nos dice que somos de lo peor. Para Él somos linaje escogido, real sacerdocio. Imagínense cómo Él nos ve. Nosotros somos los corderos ofrecidos en el Antiguo Testamento y somos también los sacerdotes que ofrecen dicho sacrificio. No somos sacrificios muertos, sino sacrificios vivos, como nos llama Pablo en el libro de Romanos. Además, Pedro también nos revela que uno de nuestros propósitos como personas redimidas es proclamar y reflejar las virtudes o las excelencias de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Te lo voy a leer. Proclamar y reflejar las virtudes o excelencias de nuestro Dios. Y ahora que hemos sido transferidos de las tinieblas al mundo de la luz, eso requiere vidas santificadas. Amén. Vidas que se aparten de toda situación mala, dispuestos a testificar de Jesús y de su obra en nosotros, lo cual constituye nuestro testimonio. Dice la palabra del Señor: reconcíliense con Dios
hermanito, si andas mal en tu vida, si se han ocurrido cosas, has hecho cosas malas, a escondidas, y tú eres uno de los que forman parte, o andas bien, o te sientes bien, si hay algo mal, y tú tienes y sabes del propósito que Dios tiene en tu vida, reconcíliense con Dios. Hemos sido constituidos con agentes de reconciliación por medio de su sangre. Esa es parte del propósito por el cual hemos sido dejados en este mundo por el momento. Proclamar sus virtudes. Proclamar el evangelio para la reconciliación al hombre. Ese es uno de los propósitos que tú y yo tenemos que tener para con nuestro hermano que lo necesite. Para nuestro hermano que a veces viene o no viene. Para nuestro hermano que está en problemas o en necesidad. Tienes que reconciliarle a él. Decir, hermano, reconcíliate con el Señor. Vamos adelante. Busca del Señor. El Señor es bueno. Así como estás, no tienes ni para comer. El Señor cumplirá su propósito en ti. Solamente estate claro. No es la condición, es el propósito de Dios que ya tiene. Tú estás en su mente. Él ya nos vio, ya sabe. Queda en nosotros, queda en nosotros. Apártate de las cosas malas. Apártate. Y estate claro. Dios, si te dio vida, Dios, si te hizo a nacer, no es casualidad. Es porque tiene un propósito para tu vida. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Bendito Padre, santo eres tú, Señor. Te damos a ti la honra y gloria, Señor, por el tiempo, Señor, al cual tú nos permitiste, Señor. Por el tiempo, Señor, por el cual tú nos hiciste llegar a este lugar, Señor. Por tus palabras, Señor, que salen de mi boca, Señor. Son, Señor, solamente tuyas, Señor. Tú hablaste a través solamente de este vaso que tú preparas, Señor. Que tú usas, Señor, conforme a tu voluntad. Dios del cielo. Que mis hermanos, Señor, aquí presentes, y de todo aquel que vio, Señor, por este medio de comunicación, haya logrado entender, Señor, haya captado y haya puesto sentido, haya guardado las razones del Señor. Y sabiendo, Señor, que no hemos sido o hemos nacido nada más por nacer, que somos fruto de la casualidad. No. Tú nos hiciste nacer para un propósito en la vida. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad y porque tú nos tienes en tu mente, Señor. Y de aquel entonces, Señor, tú ya sabías de nuestra existencia. Mas ayúdanos, Señor, a permanecer unidos siempre, guardando tu verdad en nuestros corazones. Caminando solamente en tu verdad, amándonos con un amor fraternal entre la congregación, Señor. Quitando, Señor, todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, Señor, que solamente hace daño a la vida de cada hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar entendidos, Señor,
para guardar esas razones que tú trajiste hoy para nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, y tú nos permitas, Señor, en otra oportunidad podamos, Señor, darte tu verdad, y esa verdad se guarde en los corazones de cada varón, de cada mujer, de cada hijo tuyo, Señor, que esté aquí presente a escuchar tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén. Gloria al Señor.